Bendiciones, bendiciones familia de la Iglesia de Dios en México y Cuba y aquellos que nos acompañan de otros países, ¿verdad? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra tercer conferencia de la Semana Nacional de Educación Renovados, ¿verdad? Estamos muy contentos porque el día de hoy pues ya estamos aquí con grandes expectativas, sabiendo que Dios también seguirá haciendo grandes cosas, al igual que lo ha hecho los días anteriores. Y aquí ya tenemos algunos que se están conectando, así que vayan ah, poniendo de dónde nos acompañan, aquellas iglesias, ¿verdad? Que están ahí ya listos, esperando este tiempo porque estamos muy emocionados. Así es, así es. Hoy estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ha estado desafiándonos, ha estado hablándonos en las últimas dos noches. Ahora con los niños, ¿verdad? Fueron desafiados para desarrollar el fruto del Espíritu. Y hoy tenemos, ¿verdad? Esta tercera conferencia, sin lugar a dudas, será también desafiante. Y tenemos invitado de lujo el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tenemos a alguien muy especial que nos acompaña y nos sentimos muy contentos porque entre su agenda, ¿verdad? Que yo sé que es un poquito apretada, pues se ha dado el espacio para acompañarnos. Nos referimos al doctor Daniel Álvarez. Dani, ¿verdad? Como le decimos, bienvenido aquí, ¿verdad? A nuestra Semana Nacional de Educación. Así es, Amén. y Sí, sí, bueno, y déjeme decirles, nuestro hermano Daniel, pues es el encargado, ¿verdad? De todas las conexiones de nivel global del Seminario Teológico Pentecostal en Cleveland. Así que él es de la persona clave en este asunto de la educación, ¿verdad? Y qué mejor que tenerlo con nosotros este día. Nos sentimos muy, muy honrados. sí, y en un momento le vamos a dar el lugar, ¿verdad? Para que comience con esta gran conferencia y estamos aquí dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan. Tenemos del territorio sur central, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos hasta el territorio sur central. Tenemos aquí de Tabasco, Ciudad de México, Chiapas y bueno, tenemos mucha gente de Veracruz también, Bajos del Ejido, Acapulco, Acapulco Sur, San Luis Río Colorado, Sonora, Tlaxcala, wow, qué bendición desde Mazatlán. Aguascalientes, o sea, tenemos familia de muchos, muchos lugares de México, ¿verdad? Así que les invitamos para que nos ayuden a compartir esta transmisión, compártanla con más familia, con los grupos de la iglesia, porque sabemos que será de mucha, mucha bendición. Así que tomen estos minutitos, estos segundos, ¿verdad? Para compartir esta transmisión. Así es, y bueno, ¿y qué les parece si antes de dar lugar a nuestro hermano, nuestro invitado, pues hacemos una oración al Señor, le pedimos que Él esté con nosotros este día y así como está en las noches anteriores, hoy, ¿verdad? Siga desafiándonos, mirando hacia futuro sus propósitos en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos, Señor, como iglesia en todo México, del norte al sur, Señor, de este país en cada rincón, Señor. Gracias porque las iglesias se reúnen, se congregan porque para aprender, Señor. Gracias porque tú estás movilizando nuestra iglesia en México y despertándonos, Señor, hacia la educación. Señor, te pedimos que este día tú nos hables, nos desafíes y cumpla, Señor, tu propósito en nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Así que pues bueno, nuevamente bienvenidos todos y hermano Dani, bienvenido. Te dejamos el espacio. Bienvenido aquí a México, tu iglesia, tu casa. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias por la invitación, Javi. Eli. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y poder compartir. A mí me encanta la cultura mexicana. Yo sé que hay muchas culturas en México, varias culturas en México, pero me encanta para mí es un gozo poder compartir. A mí la cultura mexicana es la que predomina en los Estados Unidos y he tenido que aprender muchas cosas acerca de México. Y mis miembros de la Iglesia de Dios aquí me han educado muy bien.
Así que he aprendido bastante y para mí es un placer también ser invitado aquí a esta plataforma y es un gran honor. Yo agradezco la invitación y para poder compartir con ustedes el día de hoy y también, también no solo México, pero también Cuba. Y también personas, me imagino que alrededor del mundo que estaban esperando, porque Facebook es global, ¿no? Entonces, para mí es un gran honor. Quiero agradecerte la invitación. Quiero agradecer la invitación también a la Iglesia de Dios en México. Eh, y, ah, y siempre he querido ir ahí a visitarlos, pero ahí para unos taquitos al pastor y, y, una, y buena comida. A mí me encanta la comida picosa. La gastronomía mexicana para mí es una de las mejores del mundo. Ok, Así pues que, si no la pongámosle fecha mejor. entonces. Pongámosle fecha. Bienvenido, bienvenido. Aquí más de uno está interesado. Bienvenido. Así es. Bueno, para mí un placer. Y también quiero saludar a nuestros graduados del programa doctoral. Yo sé que son muchos. Omar Arias, Pedro Arcos, Javi, que estás aquí con nosotros, Jorge Leal, Ovidio Martínez. No quiero olvidarme de los demás, me siento mal porque son tantos que han pasado por nuestro programa. No quiero olvidarlos todos. Pero quiero, Carlos Castro, no sé si lo mencioné también. Pero quiero saludarlos a todos también, darles un saludo especial, cariñosos. Y también quiero agradecer al pastor de la Iglesia de Dios en Tulum, que pasé por ahí un día, caí inesperado. No lo pude conocer, pero conocí a algunos de sus miembros de su iglesia. Quiero agradecerle a los miembros de la iglesia su hospitalidad. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy y quiero compartir mi tema y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el tema que quiero desarrollar el día de hoy. Sin educación no hay transformación. Sin educación no hay transformación. Entonces, aquí está el tema y el rol de la educación en el pentecostalismo actual. Porque en nosotros, en pentecostalismo, nosotros desde que venimos a Cristo, desde que nos rendimos nuestras vidas al Señor, comienza un proceso de formación y todo lo que sucede en la vida cristiana, todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que sucede en la vida de un individuo, si estamos caminando por la calle, si estamos sentados en un restaurante, si vemos los carros pasar y estamos absorbiendo las situaciones, todas esas cosas nos está formando. La vida cristiana siempre es una deformación. Desde que salimos del vientre, y especialmente cuando nos convertimos a Cristo, viene una renovación, una transformación, nacemos de nuevo. Y esa persona, aún siendo adulto, nace de nuevo, es como un bebé y él se empieza a formar. Y las cosas que suceden en la vida son para su transformación. Y entonces, la formación de una persona, la educación se trata acerca de cultivar un hábito. En latín se dice la palabra habitus, que forma y que orienta al individuo para poder crecer y no solo crecer, pero florecer. En la Biblia usa dos palabras para vida. Una es la palabra Zoe. Tal vez tienes un hijo o una hija que se llama Zoe, es un nombre popular para unas jovencitas, pero Zoe quiere decir vida. Y de ahí sacamos nosotros la vida zoológico, que es el estudio, un lugar donde está donde hay vida, diferentes manifestaciones de la vida en criaturas. Y eso está bien. Y también hay otro tipo de vida que es biológico. Bios, que de ahí sacamos la palabra biología, un microbio, una vida pequeña. Pero en el idioma original, bios y zoe se distinguen. Porque bios se refiere a la vida normal. Cualquier cosa tiene vida. Las plantas tienen vida, los animales tienen vida, y los seres humanos tenemos vida. Y entonces, pero la Biblia también, cuando Dios le dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, esa palabra vida en abundancia en la Biblia solo es una palabra. Y es la palabra Zoe, de donde sacamos esa palabra zoológico, porque habla
de una mejor calidad de vida. Que la vida que nosotros vivimos no es nada más ser como una planta o como un animal, es una mayor calidad, de mayor calidad espiritual. Y eso es hacia donde nosotros nos dirigimos. Queremos que la vida, la vida cristiana, la educación nos forme y que no solo nos formemos y que vivamos normal, una vida normal, pero que podamos florecer. Dios diseñó tu vida para florecer. Dios diseñó tu vida con un gran propósito. Dios diseñó tu vida para que puedas alcanzar grandes cosas y lograr grandes cosas. Dios diseñó tu vida para prosperarte, para bendecirte. Dios quiere que florezcas. Dios quiere que las cosas en tu vida, que puedas formarte de una manera para poder tener un mejor futuro. Y entonces, ese es el propósito de la educación. Nuestra vida es formada al estilo de Cristo. Él es nuestro mayor patrón. Y también, y no solo tenemos a Jesucristo trabajando en nuestras vidas, pero el Espíritu también, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas. Y si Jesucristo es el patrón que tenemos que seguir, el marco que marca la vida que yo tengo que ser, si vemos la vida de Jesucristo, la paciencia, su amor, el fruto del Espíritu, como acaba de compartir nuestra hermana en la sesión previa para los niños, todas esas cosas. Y ese es el patrón de Cristo. Quiero que mi vida sea como la de Jesús. Y también, y no solo eso, pero el Espíritu, si Cristo es el patrón, el marco, entonces el Espíritu es esa presencia transformadora en el proceso de educación. Entonces, la vida cristiana es algo que nos lleva a algo mejor, es algo que llena mi vida de mejores patrones, pero no solo es algo externo, que algo que se tiene que forzar de afuera hacia adentro, sino que es dentro de mi vida. Hay una pasión nueva. Nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros creemos que Él nos salva y hay una palabra clave que sucede ahí, que es no solo justificación, pero regeneración. Y regeneración ya comienza a hablar de generar algo nuevo, de un nuevo nacimiento, de una nueva manera de existir, de una nueva manera de vivir, de un mejor futuro, de una mejor manera de vivir. No seguimos igual de la misma manera. Esa regeneración es formada a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso es hacia donde nosotros vamos. Eso es lo que queremos que el Señor haga en nosotros. Ahora yo voy a compartir algunas cosas contigo el día de hoy y voy a compartirte tres cosas y tal vez un poco más y voy a tratar de hacerlo todo a tiempo, pero tres cosas que esa educación hace, porque esa formación se trata de todo el ser humano. Y vamos a hablarte de cómo esta educación es holística o como la palabra que es popular en Latinoamérica, una educación integral que involucra a todo el ser humano. Porque la educación no solo es algo en el cerebro, algo que sucede en tu mente, sino que también transforma tus manos, tus pies, las cosas que haces, los lugares que vas. Y no solo eso, pero transforma nuestra manera de ser, nuestro corazón. Y Dios crea en nosotros pasiones nuevas para sus cosas, para las cosas de Él, para lo bueno. Dios viene a formarnos, a transformarnos y viene a hacer cosas nuevas dentro de nosotros. Y entonces esas tres cosas, hay palabras técnicas que yo quiero compartir hoy, que usamos nosotros los teólogos para hablar de esto. Y la primera es ortodoxia. Y eso se refiere al ejercicio mental, a saber las cosas buenas, a meternos dentro de nuestra cabeza esas cosas que tenemos que aprender. Pero también la ortopraxis. Esa ortopraxis que significa hacer las cosas bien con tus manos. ¿Qué haces con tus manos? Y ciertamente la educación tiene que ver con hacer cosas, con diseñar cosas, con crear cosas. Tus sermones, si eres pastor, estás creando algo. Debes diseñar los mejores sermones para que tus miembros se emocionen y estén emocionados de poder estar contigo ahí donde tú estás en tu congregación. Entonces tenemos esa ortodoxia que es ejercicio mental, la ortopraxis de cómo hacer las cosas y también la ortopatía, que significa mis afectos, mi corazón, porque un ejercicio mental
no transforma el corazón. Sí, y debe haber una conexión. Dios no quiere que te metas tanta, por ejemplo, yo he conocido personas que son muy inteligentes, saben mucho, pero no saben tratar a un ser humano. No saben tratar bien a su prójimo. Y yo creo que la educación sí te mete aquí muchas cosas en la cabeza, pero tiene que hacer una conexión con el corazón. Y tiene que hacer una conexión con el Dios transformador de la vida. Y para eso queremos la educación. Queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Que nuestros hijos se eduquen, que nuestros hijos tengan buenos trabajos, pero también que podamos servir a mejor al Señor en el ministerio, que podamos servir al Señor de maneras mejores en todo lo que hacemos. Y todas esas cosas y conlleva una integración de la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Entonces, en otras palabras, es la cabeza, el conocer, tus manos, el hacer, y tu corazón, el ser. Esas tres cosas se relacionan: ser, hacer, conocer. Conocer, hacer, ser. Hacer, conocer, ser. Esas cosas están muy relacionadas. La mente, las manos y el corazón. Y la preocupación es producir una relación con Dios que sea próspera y vibrante y que eso afecte el resto de tu vida, informada por la palabra hebrea yadá. Si conoces un poco de hebreo, esa palabra te lo explicaré dentro de esto, pero yadá es una manera especial de conocer. Y no solo implica el cerebro, pero implica una relación personal e íntima con el Señor y con tus vecinos. Pero primero voy a hablarte de esto, la ortodoxia. Toda educación propone esto. Esta palabra proviene del griego orto y doxa. Orto quiere decir algo derecho, algo recto. Si estás construyendo un muro para una casa, quieres que esté derecha, ¿no? Recta, que no esté inclinada. Una vez construyeron un muro cuando yo era niño en la escuela y recuerdo que el muro estaba medio tumbado y yo era el más grande, siempre he sido, no sé, pero siempre era el más grande, ¿no? Y yo le dije a mis amigos, ¿puedo tumbar esa pared? Y recuerdo que choqué con ella lo más fuerte que pude y ese muro se tumbó porque no era un muro recto, tenía sus defectos. Pero salió, estaba en la escuela, salió el director de la escuela y me regañó, me dijo que tenía que pagar el muro. No lo hagas, por favor, no hagas esas cosas. Pero en la manera recta y correcta de dar gloria, de esa doxa, de glorificar a Dios, significa la manera correcta de glorificar a Dios. Y en el cristianismo, eso es lo que nosotros queremos. En la iglesia queremos la doctrina correcta, la forma correcta de pensar. Muchos hablamos de la sana doctrina, hablamos de la senda antigua y hablamos de eso. En la educación, por su propia naturaleza, es una actividad intelectual, donde nos llenamos de esa información. Y eso es algo bueno, porque la educación se esfuerza por brindar a los estudiantes conocimientos y comprensión que sean correctos, una comprensión correcta, un conocimiento correcto. Y en nuestro contexto es la información. Y hoy en día, tú sabes, este aparato nos conecta con tantas cosas. Nos conecta con el mundo entero y nos conecta con varios mundos de ideas. Y las ideas surgen. Esto que estamos haciendo aquí es una idea nueva que surgió y se están conectando literalmente miles de personas a través de este proceso. Y gracias a Dios por eso. Pero en el mundo, una gran debilidad de esto es que en el mundo intelectual uno tiene que ser objetivo, científico, controlar el mundo. Y a veces ese es el problema. Yo he conocido personas que conocen muchas cosas, pero no saben tratar a su prójimo. O personas que uno que ve que se le infla la cabeza de conocimiento y ya se traba en la puerta porque no pueden entrar. O nos llena de orgullo de alguna u otra manera. Y debemos de tener cuidado porque lo intelectual no es un fin en sí. No es el fin de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y entonces, por lo tanto, también otra debilidad es que hay personas que piensan que si una persona tiene suficiente información, esa persona va a cambiar. Eso le decimos en la teología un modelo bancario de la educación,
sea, una persona que le estamos metiendo información y que de alguna manera esa persona va a recibir esa información y va a hacer algo. Pero las personas no solo necesitan recibir información, necesitan ver, necesitan preguntar, necesitan hacer. Y a veces tenemos una idea errónea que si yo predico lo suficiente, la gente ya va a saber cómo actuar. Y ese es un problema, porque esa memoria mecánica no transforma. Tú conoces, no sé si conoces el chiste de Pepito que lo manda a comprar una barra de mantequilla al colegio y Pepito va ahí y le dice que voy a comprar una barra de mantequilla ahí a la tienda y él va una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, una barra de mantequilla. Y de repente sucede algo bueno, yo me equivoqué con el chiste. Era, perdón, esto es lo que sucede cuando uno es un teólogo, se le olvidan los chistes. El chiste era que le dicen que en 1492 Cristóbal Colón descubrió el mundo. Entonces él está estudiando y está diciendo Cristóbal Colón 1492, 1492, 1492. De repente la mamá lo manda ahí a comprar una barra de mantequilla y él va una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, una barra de mantequilla. El siguiente día va al colegio y está en el examen y se le olvidó 1492 y pone ahí, escribe ahí una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, una barra de mantequilla, porque es lo único que se había memorizado. Entonces, eso es lo que sucede es un chiste, pero es algo que sucede, que la gente tiene información, pero no sabe qué hacer con esa información. Y esa es lo que decimos una memoria mecánica. Y la educación como conocimiento mental no es algo completo, es vacía en sí mismo. Y yo, como educador cristiano, estoy convencido que la educación tiene que ver con algo más, no solo memorizarnos algunas cosas. Porque sí, es bueno ver que el fruto del Espíritu, es bueno conocer esas cosas, pero también de alguna manera Dios nos presenta con ocasiones donde tenemos que practicar el fruto del Espíritu. Y no solo es bueno saber la información, eso tiene tengo que encontrar la manera de encontrar la paciencia, cómo ser paciente con los demás, cómo demostrar amor, cómo ser benigno con los demás. Necesito ejemplos, necesito que alguien en la iglesia me enseñe qué es lo que es ser paciente. Ver la paciencia en la vida de un pastor, eso impacta a un miembro. O ver la mansedumbre, un pastor que siendo la autoridad máxima de la iglesia sirva a sus miembros con siendo mansedumbre. Que un pastor que le demuestre amor a los miembros. No solo que los miembros le tengan miedo, pero que de veras quieran luchar con el pastor, quieran apoyar al pastor. Y entonces esa actitud es contagiosa. Y no solo viene de lo externo, no viene de afuera hacia adentro, tiene que haber algo más con la educación. Sí, esa primera etapa es necesaria. Necesitas aprender esas cosas, el ejercicio mental, pero yo el día de hoy quiero sugerirte que no es el final de todo, no es el fin. Hay algo más. Y esto es el segundo punto que yo quiero decirte hoy. La educación es revolucionaria porque conlleva el ortopraxis. Porque recuerda, no solo es ese conocimiento, pero ahora también las manos, el hacer. Esta palabra viene orto y de praxis. Y voy a explicarte un poco más acerca de esto. Pero ortopraxis proviene de esas raíces griegas, orto y praxis. Y esa parte final, praxis, ahora hoy en día le hacemos referencia a esa acción correcta. Y eso es lo que decimos a veces, no solo habla de ello, pero compruébalo con tus acciones. No solo se trata de saber decir las cosas correctas, pero también comprobarlo con tus acciones. Y eso nos reta a nosotros, porque ¿qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios no solo es tener la información correcta acerca de Dios, sino que significa seguir a Dios, producir el fruto del Espíritu que se ha demostrado en nuestras vidas. No solo cotorrear, como decían mis amigos mexicanos, pero es cumplir, vivirlo. Y eso, a esto se refiere a la acción correcta
Y que no solo se trata de un ejercicio mental, sino que también se refiere a la manera correcta de hacer, de actuar o de vivir esa fe cristiana. Muy importante, porque ahí eso ya se está integrando dentro del ser humano. Y no solo es algo que está aquí, sino que lo hago. Y yo te doy este ejemplo. Yo fui un misionero de corto plazo. Yo viví en Australia 2 años y estuve en Australia con la Iglesia de Dios, trabajando allá. Y recuerdo que estábamos hablando con unos jóvenes y había una muchacha ahí con la que estaba hablando y ella sí, oh sí, yo conozco a Jesús, yo conozco a María, yo conozco a José, yo conozco la vida de Jesús, yo conozco los evangelios, pero no quiero hacerlo ahora. Entonces me hice para atrás y me quedé asombrado y yo dije, pero eso significa de veras conocer. Si yo conozco, eso significa, tú conoces información nada más, pero hay una etapa del conocimiento que se vuelve en acción. Tú lo quieres hacer y no solo es externo, sino que nace dentro de ti. Y entonces tienes que vivir la vida cristiana, tienes que hacer lo correcto, no solo conocerlo aquí, pero conocerlo aquí. Y entonces, pero la praxis también no solo quiere decir esa acción, hacerlo. En el griego hay diferentes palabras que nos ayudan. Y en el griego ahí hay una palabra que se usa, es poiesis, que tú lo haces, pero tienes una motivación externa para hacerlo. O sea, yo hago este trabajo porque si no, mi jefe, mi patrón se enoja, ¿no? Entonces en vez de, no, yo hago el trabajo porque yo quiero hacerlo bien. Hay una diferencia. Y esto sucede muchas veces en la iglesia. Yo voy a la iglesia porque si no el pastor me va a gritar. Eso más bien yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero escuchar de Jesús. No hay una motivación externa. Eso es algo que tiene que nacer dentro de nosotros. Y también, ahí también, en el Dios, también está el poesis, que es acción pura por motivación externa. También está la teoría que uno piensa, pero la praxis es una integración del poiesis y la teoría, que es una motivación interna y ambos se involucran en un proceso cíclico que yo pienso acerca de lo que voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a accionar y después voy a reflexionar sobre qué sucede con mis acciones y voy a accionar otra vez y voy a reflexionar otra vez y vuelvo a hacerlo mejor y cada vez lo voy mejorando mis ideas y cada vez me voy mejorando la práctica. Entonces la praxis es eso, un proceso continuo donde yo voy mejorando mi actitud, voy mejorando la persona que soy, voy mejorando en las cosas que hago. Y si lo puedes ver aquí, yo tengo aquí, si ves es la línea verde es cíclica. Primero es a la acción, yo hago, pero después voy hacia arriba porque estoy pensando qué está pasando en el contexto, qué pasa con mis acciones. Estoy leyendo la Biblia y tal vez esa doctrina no encaja muy bien. ¿Y por qué no encaja muy bien? Bueno, voy a reflexionar, y voy a pensar sobre ello y llego a una nueva conclusión y después vuelvo a accionar. Y después veo los resultados de mi acción, que si funciona, y después vuelvo a pensar sobre esa teología, y vuelvo a pensarlo bien, y vuelvo a hacer. Y después vuelvo a pensar otra vez y lo vuelvo a hacer. Entonces es un proceso cíclico. Y eso se refiere a la ortopraxis. Yo estoy pensando mejor. Yo quiero ser un mejor pastor. Yo quiero ser un mejor miembro. Yo quiero ser un mejor maestro de escuela dominical. Yo quiero ser un mejor profesor. Yo quiero ser un mejor alumno. Yo quiero ser mejor en las cosas que yo hago. Porque eso es lo que lleva a la educación. Y esto es lo que es el proceso de praxis. Entonces, no solo es praxis, pero es ortopraxis, una acción comprometida e inteligente, correcta, delante de Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer con el propósito de la educación. Por lo tanto, la educación no debe solo un conocimiento intelectual para que la gente diga, wow, qué bruto wow, increíble, no lo puedo creer, pero ¿de dónde salió? Sino es un cambio en las acciones del individuo. No solo que sepan qué como un montón de información tienes. Yo tenía un amigo que le decíamos la enciclopedia de información, información, es, ah, eh, eh, una enciclopedia de información sin sentido, porque sabía un montón de datos de todos, sabía la fecha de nacimiento de los actores, con quiénes habían actuado en las películas, cuáles películas aparecieron, pero, pero ¿de qué le servía eso en la vida? Entonces,
no seas así. Tiene que haber un propósito un propósito. Entonces, nosotros le decíamos a él la enciclopedia de información inútil, porque no se podía usar esa información para ningún propósito. Entonces, tiene que haber algo. Y la educación cristiana no se ocupa solo de la difusión de información en áreas, perdón, hay áreas de conocimiento o regurgitación de ese conocimiento. Que el maestro te diga que tienes y tú solo estás regurgitando esa información. Se esfuerza por producir una forma de comportarse o actuar en el mundo coherente con las creencias, que el pensar y el hacer estén conectados. Que nosotros como pentecostales, sí, tenemos el fruto del Espíritu y que el mundo pueda ver que eso marca una diferencia en el mercado, con los clientes. Si tú eres un taxista, la paciencia con las personas. Si manejas un rapidito o un bus ahí, que la gente sepa que eres honesto, que no te tomas ventaja de las personas. Que si estás vendiendo algo, que no estás estafando a la gente. Eso debe haber una unión entre lo que piensas y lo que haces. Y entonces se esfuerza por producir una forma de comportarse o actuar en el mundo coherente con las creencias cristianas. Entonces se enfoca en esa búsqueda intelectual y las acciones, esa búsqueda intelectual y las acciones del individuo se moldean juntas. Y la gente dice, esa es una persona íntegra. Esa es una persona que de veras vive lo que cree. Y eso es lo que nosotros buscamos con la educación. Una integridad, que seamos íntegros, que lo que decimos, eso es lo que somos. Que seamos personas de nuestra palabra, que seamos personas honestas, que seamos personas que de veras muestran ese amor cristiano hacia los demás. Ser paciente con los demás. A veces tú sabes, los jóvenes llegan y ellos solo quieren provocarte. Ser paciente con esos jóvenes, tener paciencia con ellos. Pero te quiero decirte también que la praxis también tiene sus problemas. Porque también el marxismo, yo te voy a decir, sé que soy un teólogo, entonces tengo que hablar de todas las cosas, pero el marxismo trata de hacer lo mismo. Hay teólogos como Paulo Freire, Gutiérrez, Sobrino, que eran teólogos muy conocidos por la iglesia, que ellos hablan de la praxis, pero la praxis de ellos era demasiado práctica. Y ellos apoyaban causas que no eran causas cristianas, causas que nosotros conocemos como causas cristianas. Y algunos de ellos querían, vamos a tomar armas en contra del gobierno. Entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas, porque hay algo que falta también. Sí, y aquí viene también nuestras ideas de misión integral, de justicia social, todas estas vienen de la ortopraxis. Pero justicia social sin cambiar el corazón del ser humano solo es un movimiento revolucionario buscando armas sin transformación genuina. Y hay algo más profundo que nosotros tenemos que buscar. Y como pentecostales, nuestra experiencia del Espíritu Santo es algo que conocemos la Biblia, hemos tenido conocimiento de Jesús, ahora queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo mejor, pero viene una transformación que viene el Espíritu Santo que busca las profundidades del corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano, eso es lo que nos dice la Biblia. Y hay algo más que debemos buscar el día de hoy. Y eso es mi sugerencia, es la ortopatía, una educación que llega al alma. La educación en un entorno cristiano debe centrarse en la ortopatía también. Entonces, primero, ortodoxia, pensamiento correcto. Ortopraxis, acciones correctas. Acción comprometida. Tercero, ortopatía. Y esta ortopatía también tiene sus raíces en el griego, orto y pathos. Orto quiere decir derecho, esa manera correcta. Y pathos viene de una palabra que quiere decir pasión, sufrir correctamente, un sufrimiento. Cuando alguien, y lo que yo te puedo decir es cuando estás viendo tal vez estás viendo un programa en la televisión o estás viendo algo y te identificas con el personaje y te identificas tanto que hasta comienzas a llorar si algo trágico sucede en su vida.
No sé si has tenido esa experiencia. Estás leyendo un libro y comienzas y algo sucede y hay lágrimas. Un sufrimiento correcto. Y en otras palabras, la educación cristiana no solo debe preocuparse por la información correcta sobre Dios o la práctica correcta, sino también debe preocuparse por producir una pasión correcta o los afectos correctos hacia las cosas de Dios. Es nuestro corazón que se transforma. La Biblia una y otra vez habla de la transformación del corazón, que teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne. Y eso es a lo que se refiere esta ortopatía. A veces el problema es que tenemos tanta pasión de Dios, pero no estamos informados, esa mental. Estoy hablando en otro sentido. A veces los pentecostales a veces tienen mucha pasión por Dios, pero no se informan, no cumplen lo que ellos dicen, son inconsistentes. A veces tienen tanto amor, pero el amor sin obras. Imagínate si yo le digo a mi esposa, te quiero, aquí hay unas flores. Imagínate que lo que sucedería conmigo. Estaría en la calle el siguiente día. O si yo se lo digo de mala manera, yo ni la miro a los ojos y le digo, te amo. Ahí hay un problema. Entonces, ese amor debe tener obras. Si yo voy y compro una tarjeta, le escribo ahí a mi esposa, mi amor, te conocí y has cambiado mi vida. No, yo daría mi vida por ti, iría hasta el fin del mundo contigo, hasta el fin del mundo contigo. Y le compro unas rosas también, unas flores y unos chocolates. Y yo voy y se le entrego y dice, te amo, esposa, te quiero. Creo que ella me creería más. Y eso es lo que estamos hablando aquí. La fe sin obras es muerta. Y también esa pasión sin conocimiento nos lleva a muchos problemas. Yo he conocido muchos pentecostales que tienen tanta pasión por el evangelio y le gritan cuando oran, hablan en lenguas. Pero si no hay un verdadero amor o un conocimiento de Dios, eso nos lleva a muchos problemas. Entonces, lo que debe haber con la ortopatía también es una integración, esas tres cosas, ortodoxia, ortopraxis, ortopatía, esas tres cosas que te he mencionado del inicio, tres cosas, ¿ok? Tu mente, tus manos y tu corazón, el ser, hacer y conocer, esas cosas, ¿ok? Y yo quiero decirte lo que estoy hablando aquí el día de hoy. Te voy a dar una ilustración, ¿ok? Yo sé que yo vivo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos lo que nosotros tenemos es un límite de velocidad en las calles. Vas por la calle principal, el freeway que le dicen aquí, y entonces la autopista principal, ¿no? Y después conoces el límite de velocidad. Yo puedo conocer, y aquí el límite de velocidad ahora mismo son 100, perdón, son como 110 kilómetros, es el máximo, unas 70 millas por hora. Entonces, 110 kilómetros por hora, ese es el límite de velocidad. Y eso es un hecho intelectual. Yo como una persona que yo conozco el límite de velocidad, yo conozco cuál es el límite de velocidad, yo voy a ir al límite de velocidad. ¿Ok? Ese es el límite de velocidad. Es el conocimiento intelectual. Yo lo conozco, yo sé cuál es. Hasta te lo dije aquí, 110 kilómetros por hora. Pero no, ¿de qué sirve el límite de velocidad si no lo sigo? Solo es una sugerencia nada más. Y eso es lo que sucede a veces. Dios nos da mandamientos, pero no queremos seguirlos. Y ahí falta algo, falta la acción, falta la ortopraxis. ¿Ok? Y bueno, también hay otro ejemplo. Puedo conocer el límite de velocidad, que esa es la ortodoxia. Yo conozco aquí. Y yo puedo andar en el límite de velocidad, que es la acción correcta. Pero puedo estar enojado y furioso porque el límite de velocidad no es mayor, no es 120 o no es 130. Esa es una locura manejar esa velocidad. Y entonces hay un movimiento afectivo que falta. Y esto es lo que sucede con personas que se convierten, que ellos aman a Dios y que la autopraxis se convierten en activistas
pero les falta un movimiento afectivo. Porque no todo se trata de justicia social, no todo se trata de estas cosas. Tiene que haber hay un cambio dentro del ser humano. Y debe haber una conexión con esa pasión que Dios puso en mi corazón. Y eso es lo que lo hace el arrepentimiento. Nosotros somos muy buenos de eso como pentecostales. Buscamos de Dios, nos hincamos en la presencia del Señor, le rogamos, le pedimos que entre en nuestras vidas, que esas cosas del pasado no las queremos volver a hacer, porque Cristo transforma vidas y queremos de Jesús, porque Él nos amó. Y eso que Jesucristo produce en nosotros, ese amor, transforma todas estas cosas, va cambiando todas estas cosas. Y debe haber ese movimiento afectivo, enamorarnos de Jesús, enamorarnos de la palabra de Dios, de lo que Él dice en la Biblia, enamorarnos de las cosas de Él, las cosas buenas. A veces a muchos cristianos les falta ese amor, han perdido su primer amor. Por eso con razón la Biblia nos dice en Apocalipsis, has perdido el primer amor. Y eso para mí siempre me cautiva. Y quiero darte otro ejemplo aquí. Este es otro ejemplo también. Yo puedo conocer el límite de velocidad, que es la ortodoxia, la mente, ¿no? Y puedo conducir a esa velocidad, ortopraxis, pero también, en vez de andar con de mal humor porque hay un límite de velocidad, bajemos el límite de velocidad más, porque 110 es una velocidad alta. Digamos que el límite de velocidad son 40 kilómetros por hora, o 50 para ser generoso. Y conoce que el límite de velocidad es 50, pero estás conduciendo y bravo porque ahí ves una cámara que ponen en la carretera. A veces, no sé si has visto esas cámaras que ponen en la carretera y tienes que estar ahí y andas bravo dentro de ti, enojado porque hay un límite de velocidad y que tienes que ir a esa velocidad. Pero en vez de eso, ¿qué tal si le das gracias a Dios que hay un límite de velocidad? Porque el límite de velocidad está ahí para proteger a peatones, está ahí para proteger protegerte a ti mismo. Porque si excedes una velocidad, por ejemplo, la razón por la cual la velocidad se ha puesto a 110 kilómetros aquí, por lo menos en mi contexto, es porque se han dado cuenta que si uno va sobre ese límite de velocidad, va a 110, va a 111, 112, 115, ahí se multiplican los chances de que tengas un accidente fatal. O en otras palabras, puedes perder tu vida si hay un accidente. Se multiplica el chance de que vas a morir en un accidente. Entonces, esa es la razón por la cual está ese límite de velocidad. Entonces, conozco el límite de la velocidad, conduzco a esa velocidad y le doy gracias a Dios. Y entonces hay una integración de todo esto. Estás en esas tres áreas. Conoces a Dios aquí, pero también conoces a Dios aquí. Está relacionado. Esas tres cosas van juntas y eso es lo que produce una educación netamente pentecostal. Estudias la palabra de Dios y te memorizas los versículos bíblicos, pero no solo están aquí, pero también quieres hacer la Biblia, quieres hacerlo, pero también algo del Espíritu Santo toca tu corazón de una manera que no lo haces de mala gana. Te quieres estar en el templo, quieres predicar la palabra del Señor, quieres contarles a tus vecinos lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Es una integración total de la vida del ser humano y de aquí nace nuestra perspectiva de la educación como los pentecostales. Queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestras familias, queremos todo lo mejor para lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, y por eso pongo aquí al final el pentecostalismo. Nosotros hemos tenido una experiencia con el Dios Santo, el Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la gracia del Señor? ¿O cuántos de nosotros Dios nos ha sanado de alguna enfermedad? Mi abuela llegó así al Evangelio. Ella tenía glaucoma y se estaba volviendo ciega. Y ella era muy católica. Te digo que era más católica, que hasta le puso en Honduras nosotros tenemos, yo soy hondureño, en Honduras nosotros tenemos una virgen, igual que en México, pero no es la Virgen de Guadalupe, pero hasta le puso Suyapa, que en Honduras es la Virgen de Suyapa. Y entonces hasta le puso Gloria Suyapa a mi tía. Y ojalá no esté viendo ella, ¿verdad? No le estoy criticando a ella, pero ese es el nombre que le di a ella.
que le dio a ella, porque era tan católica, te lo digo, católica, que aquellas personas, pero ella tenía glaucoma y en esos tiempos no había cirugía para la glaucoma y ya en su desesperación, una hermanita de la iglesia va ella tenía un mercadito, ¿no? Una tienda ahí donde vendía sus cosas y ahí ella, en su desesperación, ella le hace caso a esta señora y va a un servicio donde iba a llegar un evangelista y ella va a la iglesia y va y pasa al frente, oran por ella y el siguiente día amanece con un dolor en sus ojos y ella asustada se va al médico y el médico la queda viendo y le dice, ¿usted qué hizo? Y ella se queda viendo, no, yo no hice nada, doctor, no hice, no he hecho nada. ¿Usted qué hizo? Le dice, pregunta el doctor. No, doctor, yo no hice nada, doctor, yo solo me tengo el dolor en los ojos. Y otra vez el doctor le dice, ¿usted qué hizo? ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Usted está sanada. No hay evidencia de glaucoma en su vida. Y en ese momento ella, algo cambió en su mente. El servicio pentecostal. El pastor oró por mí. Dios me sanó. Dios es real. Dios no es una estatua que está ahí parada en la iglesia. Dios es real. Dios es espíritu. Él me ama, me quiere. Mi vida le interesa. Y eso transformó su vida. Produjo un cambio tremendo en su vida que ella dedicó su vida al evangelio. Y ella se dedicó y ella, a través de su ministerio, ellos se plantaron varias iglesias. Ella no era pastora, pero ella apoyaba a los pastores porque era una señora del mercado, una persona que vendía, movía, sabía y era sagaz. Y eso, ese cambio afectivo, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero eso, ella quiso aprender más de la Biblia y ella quiso transformar su vida. Y mi familia es cristiana por el ejemplo de ella, por lo menos en el lado de mi mamá. Esa es mi abuela materna. Mi abuelo paterno también tiene su propio testimonio también. Pero eso es lo que hace el Señor. Y nosotros buscamos más de Dios, queremos buscar la educación, queremos buscar más de Él para hacer más, para que Él pueda hacer mayores cosas en la vida, en nuestras vidas, mejores cosas en nuestra vida. Y esa es una razón por la cual yo he dedicado mi vida a esto. Yo trabajo aquí, trabajo en la educación, trabajo con varios educadores, pero fue por el cambio que el Señor hizo en nosotros y el cambio que el Señor hizo en mí, por la razón por la cual estoy aquí el día de hoy. Entonces, quiero compartirte acerca de esto y esas tres cosas: ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Mente, manos y alma, corazón. El ser, el saber, el ser, conocer y hacer. Esas tres cosas. ¿Ok? Y así que espero que esto ha sido de bendición para tu vida. Entonces, he llegado al fin de tiempo y quiero saber si hay preguntas, si tienen comentarios. Yo quiero contestar tal vez algunas preguntas que tú tengas. Y yo sé que las están escribiendo, se le están pasando a Javi ahora. Y entonces también Javi creo que se va a unir a nosotros ahora mismo. Así es, saludos nuevamente. Muchísimas gracias. Creo que el día de hoy hemos sido desafiados y hemos ido a un punto de reflexión que vale la pena. Me encantó esta forma, Dani, de cómo pones a la educación, ¿verdad? La educación en estos tres niveles, que yo creo que es súper importante que lo entendamos, ¿verdad? A veces nos quedamos pensando que educación es solamente tener un cúmulo de conocimiento, tener algún título, algún documento, ¿verdad? Y se nos olvida que la educación, sin la práctica adecuada, ¿verdad? La cabeza sin las manos no funciona, no Así funciona. es, Y luego en este punto ya de nuestro lado pentecostal, el corazón, ¿verdad? La genuinidad con la que hacemos, la transformación, ahí está la diferencia, total diferencia. De verdad, creo que tenemos mucho las iglesias locales, tenemos mucho que pensar, los pastores tenemos mucho que pensar en la forma en cómo hacemos nuestra educación y cómo la evaluamos en la iglesia. Así es, y tenemos aquí algunos comentarios, ¿verdad? Josu Himsol dice,
Tiene que existir en la iglesia una verdadera pasión guiada por el Espíritu Santo, conocimiento más sabiduría igual educación y crecimiento. Muchas gracias. Yo creo que están tomando notas, ¿verdad? Y todos los que están conectados son muchos de los profesores que participan en alguna de las agencias educativas de nuestra iglesia Así y, y es. qué, y qué alegría que podamos integrar la información que hemos obtenido y saber que somos pentecostales llenos del Espíritu Santo, pero que también, ¿verdad? Creemos y vivimos un conocimiento de manera integral, Así es. como Ujú. decía, ¿verdad? El doctor Álvarez, de manera integral, que eso es lo que impacta a las generaciones, eso es lo que Ujú. hace la transformación y la renovación de las personas cuando llegan o cuando nosotros caminamos por este mundo. Entonces, somos personas que con nuestra vida testificamos de esa fe y de esa congruencia, ¿verdad? Que la palabra nos permite vivir. Así es, entonces, doctor, aquí en esta dinámica, aquí tenemos muchas iglesias conectadas, quiero comentarle. Saludos, de hecho, a todos, ahí nos están mandando fotos de muchas congregaciones que están conectadas Excelente. en este momento, nos estamos muy contentos por ello. Y bueno, hay muchos pastores y muchos líderes. ¿Cuál sería tu recomendación, Daniel, para que pudiéramos llevar nuestra educación de simplemente de este plano bancario, ¿verdad? De este plano de conocimiento a un plano del corazón, ¿verdad? Un plano del corazón. ¿Cuál sería la recomendación para nuestros pastores, nuestros líderes Sí. para hacerlo? No, esa es una muy buena pregunta, porque esa ok, entonces ya te he hablado lo teórico, ¿no? Entonces pongámoslo en acción. Pongámoslo en acción. Entonces, ese es el asunto. En la educación, en el proceso pedagógico, que es el proceso de educación, de cómo enseñar en el aula, hay estrategias que un maestro de escuela dominical puede hacer. Por ejemplo, a veces uno puede hacer dinámicas, ¿no? Que uno puede darles, hacer algo diferente en el salón de aula. Entonces, hay maneras que nosotros podemos involucrar el corazón. Una cosa que a mí me gusta hacer en las aulas es incluir música cristiana y dar un ejemplo, porque no hay nada que mueve el alma más que la música. Si vemos el ejemplo de David en la Biblia, que habló con Saúl, ¿no? Que con el arpa le calmaba la furia a Saúl, y los jóvenes también, que eso es lo que los mueve, ¿verdad? Es la música. Y déjame decirte que en la iglesia que yo pastoreaba en Nueva York, la gente siempre me decía, los mexicanos cómo aman la música, pero es que la verdad, la mera neta, les decía que que eso es así, porque entonces a veces yo le decía a mis alumnos, alguien la próxima semana traiga una canción cristiana y vamos a hablar, a escribir lo que dice el cantautor y vamos a hablar por qué esta persona canta estas cosas. Entonces, yo una vez hice esa dinámica con la música, trajeron la música y comenzamos a hablar de Dios y el mover de Dios y los jóvenes compartían su testimonio. Entonces, eso ya es un movimiento ortopático, donde no solo hablamos de información, pero buscamos una transformación. Y pienso que hay otras cosas que uno puede hacer, que también yo sé que leer un poema, que en realidad es una manera, un canto, ¿no? Y también hay diferentes maneras. Por ejemplo, yo a veces les decía, bueno, tengan una discusión en grupo sobre esto, o hagan esta discusión, y entonces ellos hablaban acerca de eso. En otros casos, yo les decía, bueno, ustedes van a actuar estas tres partes. Tú eres el ateo, tú eres el agnóstico y tú eres bueno, yo les decía el cristiano, el cristino. Entonces yo les daba las partes y entonces ellos hacían una actuación, ¿verdad? Como un drama pequeño. Entonces los alumnos se quedaban pensando y comenzaban a hablar y compartir. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, ser creativos. Dios nos ha dado esa creatividad para poder trabajar y involucrarnos, porque al ellos participar se involucran. Y eso crea ya desde el inicio un movimiento afectivo, porque ellos tienen que pensar, tienen que integrarlo, tienen que actuar las cosas. Entonces, esa es una muy buena dinámica que tener. Entonces, esa es mi sugerencia para los pastores, de tratar de ser creativos. Y uno puede buscar ahí estrategias pedagógicas,
dinámicas que ellos puedan hacer en su clase. Y uno puede pensar estas cosas para que ellos puedan hacer algo. Incluso hay una cosa que también es afectivo, es el arte. Hay mucho arte cristiano y entonces a mí me gusta buscar imágenes en internet. Por ejemplo, el otro día encontré una imagen de Jesús cuando Pedro está caminando sobre el agua y Pedro se cae en el agua, pero es la perspectiva de Pedro dentro del agua y se mira el agua y se mira a Jesús arriba del agua. Entonces se mira, y entonces es impresionante. A mí me hizo pensar y que entonces yo se lo mostré a un grupo ahí que estamos reunidos y comenzamos a hablar de la experiencia, del temor, y entonces hicieron una conexión con ese arte. Entonces hay muchas maneras de poder involucrar a los estudiantes y buscar un cambio ortopático, ¿no? Correcto. Entonces, por lo que estoy escuchando, ¿verdad? Estamos hablando aquí prácticamente de que como maestros de educación cristiana, como pastores, tenemos que encontrar la forma de enganchar, ¿verdad? De enganchar con el lenguaje del Ujú, corazón de nuestra gente. ¿Verdad? No es solamente pues el contenido, sino encontrar la forma de cómo ese contenido se vuelve parte de uno. Y lo quiero ujú. decir yo aquí, ¿verdad? Como testimonio de lo que tú estás diciendo, yo recuerdo que tomamos contigo la clase de hermenéutica, ¿verdad? Pentecostal, latinoamericana. Y yo recuerdo bien que tú nos hiciste escribir un poema, Así un es. poema a mi tierra, y yo dibujé Tabasco y dibujé mi tierra e hice un poema conectando mi pasión ministerial con mis raíces. Y es cierto, crea un vínculo afectivo. Y entonces esto es lo segundo. Lo que estamos escuchando es que esto nos desafía un cambio, a una renovación pedagógica en la forma en cómo, ¿verdad?, hacemos la clase. Así es, Dios Ujú. nos ha dado su Espíritu Santo y a través de él podemos tener creatividad, podemos ser personas con pasión, ¿verdad? Con compromiso y que nuestras clases sean dinámicas, creativas, atractivas, pero sobre todo llenos de la palabra de Dios, que eso es, ¿verdad? Nuestra labor y el ministerio que Dios nos ha llamado. Me llama mucho la atención aquí el comentario de Marisela Corona. Dice, yo ponía música cristiana instrumental cuando trabajaba con mis alumnos en jardín de niños, o sea, en una escuela, ¿verdad? Vamos a decir, no en la escuela dominical, sino en su trabajo. Y Ujú. algunas mamás preguntaban qué música es porque les gustaba, o sea, que tenemos la oportunidad de ser creativos, no solamente dentro de la iglesia, sino también en las diferentes plataformas donde cada uno nos movemos y donde colaboramos. Aquí tenemos otro comentario, el pastor Carlos Castro dice, Daniel, las iglesias neopentecostales han tenido mucho éxito al integrar a su estrategia evangelística los grupos de interés, reunir los grupos de acuerdo a lo que aman hacer, ortopatía. Pues ahí están. Sí, es otra dinámica, ¿verdad? Otro Otra muy buen manera en ejemplo, cómo sí. podemos también seguir enseñando. Pues Daniel, pues muchísimas gracias, de verdad. Quisiéramos dejarte estos 2, 3 minutos para algunas palabras finales, recomendaciones que nos quisieras dar. Y pues bueno, aquí estamos para escucharte. Adelante. Sí, gracias. Y yo sé que me diste 2, 3 minutos, pero voy a terminar con esto, ¿ok? La, la educación debe crear aprendices de por vida, apasionados por Dios, que vivan una relación vibrante con Dios y debe ser el maestro. Pero el conocimiento no solo es aquí, la palabra yada es conocer en hebreo. Pero es un conocimiento relacional, porque en hebreo la palabra yada, que es conocer o saber, no solo se refiere a esa información aquí, pero la palabra yada es la palabra que se usa cuando Adán conoció a Eva, cuando un marido conoce a su mujer. Y esa es la relación que la educación debe llevarnos a un yadá, a un conocimiento profundo. Porque déjame decirte, cuando yo me casé con mi esposa, sí, nos conocíamos, pero ahora que llevo 15 años con ella, no me conoce. Y yo te lo digo, solo una mirada y yo ya sé. Solo una mirada y eso ya, o sea, y ese es el asunto. Conocer no solo es tener información aquí, es eso, una relación íntima.
Y eso es, ahí es donde nos lleva el Señor. Esa es mi conclusión, esas son mis palabras. Si yo quiero dejarles algo, esa una relación profunda con Dios, íntima con el Señor. Y eso ahí es donde Dios nos quiere llevar. Así que ese es mi comentario final. Yo agradezco la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes, de estar aquí. Para mí es un gran placer y yo solo quiero animarte con eso. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yadá, que le conozcamos, y ese conocimiento es más que aquí. Yo lo vivo con mi vida, con mis acciones. El ejemplo que yo les di, en el cumpleaños de mi esposa, yo le compro un regalito, le compro las rosas, ¿no? Le compro un chocolate, y porque esa es una manera de enseñar devoción. Y eso es donde nosotros debemos ir. Y yo pienso que el pentecostalismo ha tenido un gran éxito con esto. Porque cuando un pentecostal se convierte, lo hace de corazón. Ya no hace lo que hacía antes. Porque hay un cambio de afecto. Y eso es algo excelente que nosotros tenemos. Y debemos, como dice Carlos Castro, debemos saber explotarlo. ¿No? Yo sé que uso esa palabra así, pero es una buena estrategia. Si hay grupos de interés, se unen juntos, pasan tiempo juntos y eso los lleva a ellos a vivir esa relación. Porque ese yada es un conocimiento vertical hacia Dios, pero también es un conocimiento horizontal hacia mi vecino. Yo los amo con el amor de Dios, yo comparto el amor de Dios y que nos lleva a hacer diferentes cosas con ellos. Así que, Así Amén. es, pues muchas gracias, doctor Daniel Álvarez. Gracias por esta excelente ponencia. Aquí en el chat usted va a podrá ver posteriormente todos los comentarios Así y es. les pedimos ahí que nos dejen un agradecimiento también para nuestro conferencista del día de hoy. Hemos tenido 3 días Llenos. llenos de mucha bendición, enseñanza, ¿verdad? Y yo sé que cada persona que ha estado conectada, todas las iglesias que se han reportado también el día de hoy con sus fotografías, de verdad, muchas gracias. Y sabemos que pues van a seguir teniendo una dinámica de aprendizaje durante toda esta semana. Que Dios nos ayude. Yo quiero solamente leer nuevamente el texto lema de toda esta semana, Romanos 12:2. Dice así: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así es, entonces mis amados, ha sido un honor para nosotros como área estratégica número 2, formación integral, poder acompañarles estos primeros 3 días en nuestra Semana Nacional de Educación, que ha sido súper edificante. El primer día, ¿verdad? Aprendimos sobre nuestra identidad, cuidar nuestra identidad. El día de ayer, ¿verdad? Fuimos desafiados a ser fieles de alto nivel, ¿verdad? Y hoy fuimos desafiados a desarrollar, ¿verdad? Una educación así integral, cabeza, manos y corazón juntos, ¿verdad? De esta manera impactaremos al mundo entero. Mucha gente está pidiendo información ahí, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Les aprovechamos para decir que tanto el área de formación integral como el Instituto Atkinson está listo y disponible para apoyarles en cualquiera de sus campus, en Monterrey, en Hermosillo, en Ciudad de México y en Villahermosa. Estamos para servirles. Contáctenos, ¿verdad? Por ahí puse mi número de celular en el chat de Facebook, pero pueden contactarme a través del líder territorial y con gusto les apoyamos. Hay todo tipo de herramientas para que sigamos creciendo. Así es, tenemos escuelas de norte, centro y sur del país, así que no hay pretexto para seguir educándonos, aprendiendo y enseñar a otros también acerca de lo hermoso y maravilloso que es la fe. Así es. Pues muy bien, mis amados, Dios me los bendiga grandemente. Doctor Daniel, ¿verdad? Mandamos un saludo hasta Cleveland. Gracias. Yo sé que es una hora más por allá, pero gracias por acompañarnos el día de hoy.
Bendiciones y pues mis amados, Dios me los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Así es, y un agradecimiento también especial para todos los líderes territoriales de formación integral que, aunque no están aquí conectados en esta transmisión así directamente en vivo, pero están en Facebook, están a través de todas las redes sociales compartiendo y siendo parte de este momento especial. Amén. Sigamos orando para que el Señor siga moviendo la educación en México y tengamos siempre una perspectiva de esperanza. Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones. Adiós.